¿Quieres mejorar tus habilidades en CSS? El día de hoy vamos a crear este dibujo o esta libreta solamente con dos propiedades que aprenderemos el día de hoy, la cual será Box Shadow y Border Radius. Te recuerdo que este video es parte del curso de CSS aquí en YouTube. Por si quieres seguirlo desde cero, te voy a dejar un comentario en la descripción de este video para que te unas al curso desde cero. Es totalmente gratis. Ahora sí, no olvides comentar y suscribirte. ¡Empezamos! He creado una nueva carpeta que se llama Radius Shadow. Aquí tengo tres elementos. Un elemento HTML con la estructura básica de un documento HTML y además una etiqueta IMG con la clase IMG y que referencia a esta imagen. Y también tengo un archivo CSS donde yo a todos los elementos les he quitado el margin y he puesto un box sizing border box. También le di a la etiqueta body un font family Arial para que todos los elementos hereden esa fuente. Y a la imagen le di un width de 250 píxeles y un height de 350 píxeles, un object fit cover y un margin hacia todos los lados de 50 píxeles. Ahora vamos a pasar a la propiedad border radius. La propiedad border radius permite redondear las esquinas de nuestro elemento. Esto nos permite generar diversos estilos, entre formas levemente redondeadas, círculos o figuras ovaladas. Podemos usar unidades de medida como píxeles y porcentajes y otras unidades de medida que verás más adelante en el curso. Por ejemplo, puedo darle un border radius o un redondeado al elemento de 30 píxeles. Y lo observas, redondea las esquinas. Puede ser, por ejemplo, 5 píxeles o 10 píxeles o incluso 100. Y puedes agregarle un borde que sea de 20 píxeles, group y de color brown. Y con esto podemos crear varios estilos. Pero si recuerdas, al igual que margin y padding y borde, border radius es un shorthand. Y antes de pasar a cada propiedad del shorthand, quiero comentarte que si ponemos un border radius del 50%, vamos a crear un círculo automáticamente. Aunque aquí es un óvalo, pero es un óvalo porque tenemos un width de 250 píxeles y un height de 350 píxeles. Si quisiéramos hacer un círculo, el width y el height deben ser iguales. Es decir, el elemento debe tener una forma cuadrada. Todos los lados deben ser iguales. ¿Lo observas? Ahora sí hace el círculo. Voy a quitar el Object Fit Cover, que lo que hace es que no se deforme la imagen, pero en este caso no se deforma mucho. Ahora sabemos que si ponemos un border radius del 50%, se crea un círculo. Pero, como te comenté, border radius es un shorthand de 4 propiedades. La primera es border top left radius, border top right radius, border bottom right radius y por último border bottom left radius. Es el mismo orden en manecillas de reloj. La esquina superior izquierda primero, después la esquina superior derecha, después la esquina inferior derecha y por último la esquina inferior izquierda. Por ejemplo, a border top left radius voy a darle 30 píxeles y lo observas, redondea esta esquina 30 píxeles, que es la esquina superior izquierda. Después, por ejemplo, a la esquina superior derecha. Pero por ejemplo aquí, unos 60 píxeles y aquí 10 píxeles, para que observes la diferencia. Después, en border bottom right radius, voy a darle, por ejemplo, unos 110 píxeles, que sería la esquina inferior derecha. Y por último, la esquina inferior izquierda, voy a darle 30 píxeles. ¿Lo observas? Como puedes ver, manipular cada esquina nos permite generar efectos increíbles. Por ejemplo, si aquí le pusiera, en vez de 110 píxeles, 50%, ¿lo observas? Me redondea esta esquina, que es la esquina inferior derecha. Y si a todos los elementos le pongo 50%, va a crearme un círculo. Y voy a pasar esto otra vez a 110 píxeles. Y si yo quisiera pasar esto
En el shorthand, ¿cómo lo haría? Bueno, voy a poner border radius y el primer valor sería para top left, el segundo para top right, el tercero para bottom right y el último para bottom left, justo como las manecillas del reloj. Entonces, con este orden voy a poner un border radius que sea de 10 píxeles en la parte superior izquierda, 60 en la parte superior derecha, 110 en la parte inferior derecha y por último la parte inferior izquierda. Y lo observas, es exactamente lo mismo. Y te voy a dar un truco. Si quieres saber el shorthand de un elemento, vas a inspeccionar el navegador, voy a hacer un poco más de zoom, voy a seleccionar al elemento que quiero ver su shorthand, que en este caso es la imagen, y aquí aparece border radius, pero con una flecha. Si yo toco esta flecha, aquí aparece cada propiedad del shorthand y su valor. Esto te servirá bastante en tu camino de CSS. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, solamente 3 números? Bueno, al poner solamente 3 valores, va a tomar este en la esquina superior izquierda, como siempre, después este en la esquina superior derecha, después este en la esquina inferior derecha, y como no hay un cuarto valor, va a tomarlo de su contrario, es decir, este valor o el valor de la esquina inferior izquierda lo tomará de su contrario, que es la esquina superior derecha. Si yo guardo, ¿lo observas? La esquina superior derecha y la esquina inferior izquierda tienen el mismo valor. Si yo le pusiera un valor de 0, puedes ver cómo solamente esta esquina y esta esquina tienen el valor de 0. Si pongo solamente, por ejemplo, 2 valores, el primer valor se aplica para la esquina superior izquierda y su contraparte, que sería la esquina inferior derecha. Y el segundo valor se aplica para la esquina superior derecha y para su contraparte, que es la esquina inferior izquierda. Y por último, si pongo solamente un valor, lo pone para todas las esquinas. Y como viste, si ponemos un border radius y agregamos un borde, de igual manera va a redondear ese borde. ¿Lo puedes ver? Voy a hacer una breve pausa para comentarte que puedes obtener todos los recursos entrando a cursocss.com. En esta plataforma podrás inscribirte al curso totalmente gratis. Si yo bajo, aquí está el curso, gratis y desde cero. Y al final podrás obtener un certificado que aprendiste CSS conmigo. Y si quieres tener tu propia página como yo, con hosting y dominio, debes de ir a hostinger.com/AlexG. Con ellos es donde yo tengo mi hosting y además es el patrocinador de este canal. Voy a bajar y siempre encontrarás un descuento para ti. Por ejemplo, voy a tomar el plan Premium, que entre características tiene dominio gratis, certificado SSL, crédito de Google Ads, email gratuito y hasta 100 sitios web. Por ejemplo, si yo tomo el plan de 48 meses y bajo, tiene un precio de 2,600 pesos mexicanos o lo equivalente a $130 por 4 años. Pero si tú ingresas el código AlexG en mayúsculas, te va a dar un super descuento de $10, es decir, $120 por 4 años en Hostinger. Y ahora voy a borrar esto y voy a poner un border radius del 50%. Ahora ya sabemos cómo usar los bordes y cómo redondearlos. Y te voy a enseñar algo más, que son las sombras en CSS. Las sombras se hacen con la propiedad Box Shadow. La propiedad Box Shadow nos permite agregar sombras a un elemento. Las sombras en CSS es la copia exacta de un elemento, tanto en forma como en tamaño. Y por defecto acepta 2 valores. Pero primero veamos cuántos valores tiene esta propiedad. Bueno, tiene el offset en X, que este valor permite el movimiento de derecha a izquierda. También tenemos el offset en Y, que este valor permite el movimiento de arriba y abajo. Después el blur, que es el difuminado de la sombra, el spread, que es el esparcimiento de la sombra y el color. Empecemos primero por los únicos dos que son obligatorios, que es el offset en X y el offset en Y. Como te comenté, el primer valor va a mover al elemento hacia la derecha. Si pongo números positivos, lo mueve hacia la derecha.
si pongo números negativos hacia la izquierda? Te lo voy a mostrar. Voy a darle un valor de 100 píxeles en el offset de X y 0 en el Y, por lo que solamente se moverá 100 píxeles hacia la derecha, porque es un número positivo y lo positivo va hacia la derecha. ¿Y lo observas? Aquí está un círculo negro que, como te comenté, es la sombra de este elemento y en teoría es la misma forma y el mismo tamaño. Si yo lo moviera 250 píxeles, ¿lo observas? Es de igual manera un círculo. Pero si pongo, por ejemplo, menos 100 píxeles, ahora se va hacia la izquierda, porque números negativos en el primer valor mandan a la izquierda y en el segundo valor los números positivos mandan hacia abajo y los números negativos mandan hacia arriba. ¿Lo observas? Voy a mandar hacia abajo unos 300 píxeles. Y aquí te puedes dar cuenta que es una copia exacta del elemento. El color de la sombra se toma por defecto del color del elemento. Si este fuera coral, ¿lo observas? Cambia el color de la sombra. Después tenemos el blur, que es el difuminado. Por ejemplo, si pongo 20 píxeles de difuminado, se empieza a difuminar. Y esto se usa cuando, por ejemplo, tengo 0 y 0 en offset de X y de Y. Y se puede apreciar una sombra a este elemento, que es un efecto muy genial. Después sigue el spread, que es la manera en que se va a esparcir la sombra. Por ejemplo, si pongo 30 píxeles, se hace mucho más grande la sombra. Si pongo 100, se hace mucho más grande la sombra y ahora ya no es una copia exacta del elemento, sino que crece 100 píxeles más la sombra. Pero igual puedo ponerle números negativos, por ejemplo, menos 40 píxeles. O por ejemplo, un número mayor, ¿qué tal? Menos 80 píxeles. Pero este valor lo voy a dejar en 0. Y por último es el color, que te voy a dar un truco ya que todavía no llegamos a la sección de colores. Voy a poner por ejemplo un color Steel Blue o cualquier color que tú quieras, vas a pasar el mouse y vas a cambiar el color. Y te va a dar un color RGB o un color hexadecimal o HCL. No hay ningún problema. Si yo guardo, se pone el color de la sombra. Pero ¿qué tal si yo le pongo, por ejemplo, unos 20 píxeles en X y 20 píxeles en Y? Ahora se ve un efecto bastante diferente, ¿no? Pero si yo al color le paso el mouse y pongo una opacidad, que es en esta parte, mucho más baja, ¿ves este efecto? Es sumamente genial, ¿no? Para eso son las sombras. Pero ¿qué tal si pongo una sombra de un color negro? Y voy a quitarle el blur y el spread, que no son necesarios. Y voy a decirle que tenga 0 en X, pero 300 en Y. Y si lo observas, es una copia exacta, pero puedo crear más sombras. Después de definir una sombra, vas a poner una coma y otra vez vas a empezar desde cero. Por ejemplo, quiero que esta segunda sombra esté a los 100 píxeles en X, 200 píxeles en Y y que tenga en este caso un spread de menos 100 píxeles. Y lo observas, aquí está la otra sombra, que tiene el color coral por defecto. Si yo le pusiera, por ejemplo, Steel Blue, ¿lo observas? ¿O qué tal otra sombra que esté 200 píxeles en X, 100 en Y y un spread de menos 70 píxeles? Ahora hemos creado 3 sombras. Voy a quitar esto y recuerda, si quieres crear más de una sombra, solamente sepáralo por comas. Ahora voy a minimizar esto y voy a comentar este HTML, porque con lo que hemos aprendido vamos a dibujar una libreta en CSS. Y para crear la libreta, lo que voy a hacer es crear un div con la clase Notebook. Voy a pasar a los estilos y primero voy a decirle que este div tenga un width de 300 píxeles y un height de 400 píxeles. Un background color que será hexadecimal, es decir, 7765B5. En los próximos videos veremos cómo usar colores en CSS, después un margin de 50 píxeles y ya estaría el cuadrado. Ahora voy a darle un border radius de unos 10 píxeles para simular que es una libreta, pero las libretas tienen sombras. Entonces voy a darle un box shadow de 10 píxeles en X, o es decir, hacia la derecha, 10 en Y o hacia abajo, y que sea de un color blanco. Pero para eso, a body voy a darle un background color
que sea F799-6E. Y lo observas, esto blanco básicamente serán las hojas de papel de la libreta. Y después voy a crear otra sombra, pero que ahora sea de 20 píxeles a la derecha, 20 hacia abajo y un color negro o black, que es lo mismo. Voy a pasar el mouse y poner una transparencia muy baja. ¿Lo observas? Aquí se ve la sombra. Ahora estamos generando una perspectiva de que aquí están las hojas y la sombra de la libreta. Ahora solamente faltaría poner los hoyos o los agujeros de la libreta. Para eso voy a crear un div dentro de mi primer div que se llame Circle. Y voy a pasar a modificar a Circle. Voy a decirle que tenga un width de 14 píxeles y un height de 14 píxeles y un background color que sea blanco. Un border radius del 50% para redondear a ese elemento, un margin top de 30 píxeles, pero no lo aplica y esto es por el computado de márgenes. Entonces pondré un padding top de 0.1 píxeles y ahora sí lo aplica. Un margin left de 7 píxeles y aquí está el círculo. Ahora solamente lo que voy a hacer es crear una sombra, que las sombras son copias del elemento y voy a decirle que no se mueva nada en X, pero que se mueva 40 píxeles hacia abajo. Y lo observas, aquí está la copia, pero voy a ponerle un color blanco para que lo tome del color actual. Ahora voy a poner una coma y crear otra sombra que tampoco se mueva en X, pero sí 80 píxeles hacia abajo. Y se vuelve a crear otro círculo. Lo mismo, otra sombra que se mueva 120 píxeles hacia abajo. Y aquí está. Después otra sombra que se mueva 160 píxeles hacia abajo. Y otra sombra que se mueva 200 píxeles hacia abajo. Y otra que se mueva 240 píxeles hacia abajo. Después otra que se mueva 280 píxeles. Y por último, que se mueva 320 píxeles. Y de esta manera, usando un solo div, creamos varios círculos. Ahora solamente falta las líneas. Para eso, voy a crear un div con la clase line. Voy a decirle que ese div, que debe estar dentro del div circle, que si lo observas, aquí está. Voy a darle un background color que sea 31, 90, 73. Un color que sea igual 31, 90, 73. Un width de 30 píxeles y un height de 8 píxeles. Y para eso voy a usar un truco. A Circle voy a ponerle un position relative, que después veremos para qué es esto. Pero básicamente, si el padre tiene un position relative y su hijo, que en este caso es un div con la clase line, tiene un position absolute, puedo posicionarlo en base al círculo. Si le doy un top del 50% y después un transform con un translate en Y de menos 50%, lo centro verticalmente. Y después puedo usar igual la propiedad de left menos 20 píxeles. Top y left son propiedades que se desbloquean con position y veremos position más adelante. Ahora solamente a esta línea voy a darle un border radius de 10 píxeles y yo puedo darle igual un box shadow para que cree una copia de este elemento que no se mueva nada en X, pero sí en Y. ¿Lo observas? Será exactamente lo mismo que esto, así que puedo copiarlo y pegarlo aquí. Y ya tendríamos la libreta hecha totalmente con CSS, aunque creo que esto se puede hacer sin usar position. Voy a decirle a la línea que tenga un margin top de 8 píxeles y no lo aplica porque de igual manera está el colapso de márgenes. Voy a ponerle un padding top de 0.1 píxel y ya lo aplica. Mejor que sea un margin top de 4 píxeles y un margin left de menos 20 píxeles. Ahora sí, hemos ocupado todo lo que hemos visto actualmente en CSS para crear una libreta con todo lo que hemos aprendido. Te felicito bastante.